Bueno, buenas noches de nuevo. Ahora vamos a tener la presentación de Andrés sobre Socket.io. Por Así favor. es. Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Andrés. Hago cosas, varias de software que requieren los clientes de todo tipo, lo cual va variando un montón. Pero el motivo de la charla esta era para comentarles un poco mi experiencia de usar justamente la librería de Socket.io. Hace ya un tiempo atrás, o sea, obviamente esta información puede haber cambiado, pero creo que fue dentro de los desafíos técnicos que tuve en los últimos tiempos algo bastante divertido e interesante. Así que quiero contar un poquito acerca de esas experiencias. Bueno, esto se ocurrió, o sea, esto ocurrió en el contexto de un producto que había hecho un pequeño emprendimiento que tuve con unos amigos en Argentina que se llamaba Gangaster. Y la idea de Gangaster era hacer una plataforma para hacer subastas en tiempo real de todo tipo, ¿sí? Subastas comunes y corrientes, penny auctions, de lo que sea, ¿sí? Digamos, fue un producto que el desafío técnico realmente, el único desafío técnico importante era el de hacer un sistema de subastas que funcione efectivamente. Que tal vez a primera vista parecería algo como relativamente simple, pero tiene varios desafíos que no son para nada triviales. Más o menos para mostrarles, esto igual es un diseño de año circa 2011-2012, así que obviamente hoy en día las modas del diseño web han cambiado, pero la idea era que, bueno, que en distintas páginas, y eso también es una cuestión también interesante, ¿no? Uno puede ver un listado de varias subastas o una página de una subasta y tenía acceso a ver la información del precio, la subasta, la última gente que hizo subastas y los costos conforme fueron cambiando en la subasta. Y lo que tiene esto es que, como la subasta se realiza en tiempo real, con modalidades con tiempo fijo, un tiempo que va descendiendo, un tiempo que va incrementando con una subasta, etc., quiere decir que es muy importante que se mantengan todos los clientes en un browser, by the way, con un cronómetro que sea suficientemente preciso para lo que nosotros necesitamos. Que no es bastante preciso. ¿Cuál es el problema? Los problemas, ¿sí? ¿Qué implica que algo sea a tiempo real en un browser? Más allá del obvio hecho, para quienes saben un poquito de protocolos de red, que HTTP como protocolo no es necesariamente ideal por un montón de motivos, o sea, tenés overhead en la data de los encabezados de HTTP, te importa que haya una respuesta, pero bueno, tiene un montón de peculiaridades HTTP para todas estas cosas, ¿sí? No es que necesariamente haya algo mejor, porque para un caso una subasta no puede usar un protocolo como UDP, o sea, para los que no saben, en Progress uno usa TCP, sobre el cual suele correr HTTP. TCP tiene una confirmación de que el receptor recibe el mensaje. Ese round trip incrementa la latencia. Entonces, bueno, un protocolo como UDP, un protocolo de línea, no requiere esa confirmación, pero bueno, uno sí quiere saber si una subasta se realizó exitosamente. Pero entonces, bueno, una cosa que es importante es que soportar una cantidad arbitrariamente grande de usuarios. Porque la realidad es, si uno tiene una subasta en la cual, sea por el precio, por buen marketing, por lo que sea, tengo un servidor que de repente pasa a tener 10 usuarios a tener 1000 usuarios en un lapso de unos segundos, o que puede tener, por ejemplo, bueno, o puede ser una subasta que esté muy cerca del tiempo de cierre, entonces haya gente que quiera jugar con eso y empiece de repente a mandar requests en simultáneo, queremos poder manejar eso sin que haya ningún spike notable en la latencia. Porque además eso introduce problemas de que el timer que tiene que aparecer en el cliente tiene que ser verídico con el timer maestro de la subasta. Las subastas son concurrentes. De alguna forma, si yo quiero manejar también, en un principio la idea era que sea poco, 4 o 5 subastas, pero uno quiere hacer una plataforma que escale satisfactoriamente. Eso tampoco es un desafío fácil, porque uno tiene carga para distribuir en muchos lugares. Es siempre, digamos, es un agregado de complejidad. Y bueno, la latencia, minimizar latencia. Súper importante, de vuelta con el tema este de todos los timers y eso. Especialmente en un modelo de un penny auction. Para los que no saben, los penny auctions son una cosa medio rara, donde la idea es que vos que hacer un bid sobre un producto incrementa el precio del mismo en una cantidad baja de precio, centavos,
y resetea el timer a un tiempo fijo. Entonces, bueno, de vuelta, mucha gente lo que quiere hacer es o sea, es agregar tiempo y querer fijarte, por ejemplo, mucha gente quiere jugarle el timer, entonces quiere intentar hacer un bid o sea, el momento más cercano a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un cliente que está geográficamente distante o está detrás de un router o algo así y tiene una latencia de 250 milisegundos, eso puede ser la diferencia entre hacer un clic después de que termine una subasta o justo antes de que termine. Tiene que ser robusto. Un tema no trivial es no se puede caer el servidor en el medio. ¿Sí? No es una aplicación web normal en la cual si tengo un error de un request, te tiro una excepción en la página o un 404 y ya está. Yo lo que quiero es que esto siempre responda. ¿Sí? Si me tiene que responder con un error, que lo haga, pero que lo haga bien. Y eso justamente es un punto que es bastante débil en JavaScript, o sea, el manejo adecuado de roles, ¿no? Al no haber una buena jerarquía de excepciones y cosas así. Pero lo bueno es que hay formas de darse más o menos de resolver el problema y, bueno, al fin de cuentas hay que hacer las cosas bien. Bueno, y hay que integrar esto a un stack existente. Inicialmente el proyecto que fue, la parte web fue hecha en Django, por una cuestión del seniority que teníamos los programadores que estábamos en el equipo, ¿sí? Y que en realidad justamente, bueno, es en el momento que de vuelta se cita 2012, a la hora de hacer una solución de cero, probablemente, digamos, era precisamente entre eso o Rails, o frameworks de PHP, que por una serie de motivos no queríamos usar PHP. Comunicación dos vías, eso también es un punto importante. Acá el cliente envía, recibe, si hay cuestiones de coordinación en el medio para manejar bien, por lo general o sea, y esto de vuelta, es todo el contexto del 2012, cuando todo el tema de los WebSockets y todo lo demás no estaban terminados, no estaban pulidos, tenían bugs, tenían fallas, y por lo general si uno quería hacer una cosa en tiempo real en un sitio, lo que tenías que hacer era implementarlo vos de cero, o agarrar alguna librería que funcione, pero no termine de funcionar por lo que uno necesita, y hacerla y probar un montón de devices, un montón de browsers, en los cuales seguramente algo se va a romper. No por nada, Socket.io soporta un montón de opciones de conectividad por esos temas. Que hoy en día ya no es tan importante, porque eso avanzó un montón. Entonces, el stack web estaba hecho en Django. ¿Sí? Y eso, el punto del cual el desarrollo de contenidos no era lo que iba a cambiar, menos son de vuelta del 2002 en el cual opciones de desarrollo que había en JavaScript y otras cosas no tenían la cantidad de tools de la calidad que tienen. O sea, en ese sentido, algo bueno del ecosistema de Django es que los plugins en general son buenos, andan, ¿sí? Son mucho más robustos que los plugins de framework de PHP en general. Y bueno, Node como ecosistema recién estaba empezando. Sí. Si es de dos vías, ¿por qué no usar un tornado? O sea, porque justamente no, en Django, como es Widget, Sí. mando el request, termina ahí y ahí acaba. Puede ser generadores Principalmente porque Tornado tiene un problema que es que el servidor de subastas no es todo el stack, y para todo lo que es el servidor de subastas, Tornado no era tan práctico. ¿Sí? Porque tenía que ponerme a integrar, por ejemplo, o sea, sobre todo, si quería hacer toda la sección administrativa del sitio, toda la parte de integrar con logins, o sea, esta plataforma tenía una cosa que es que usaba logins de Facebook y de Twitter, y de registraciones y envíos de mails, un montón de cosas que en Tornado no están tan desarrolladas como están en Django. ¿Sí? No vienen con su AVM, no vienen con sus migraciones de base de datos, no respetan ciertos estándares definidos del proyecto, que a la hora de tener que hacer algo rápido, ¿sí? Porque esta plataforma, que éramos dos personas que queríamos sacar lo más rápido posible, como es, a la hora dijimos, no nos cierra. Y Tornado tampoco es la panacea, digamos, de la multiprogramación. O sea, Python en sí no es la panacea, digamos, de la programación concurrente. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, si te importa un poco la performance de eso, sabemos que V8 es bastante más performante para esas tareas que el internet de Python. ¿Sí? Y no es un punto menor. Entonces, ¿qué propuestas había en ese momento para manejar todos estos requerimientos que estoy planteando?
La primera era agarrar una librería de long polling o hacer long polling a mano. Para los que no saben lo que es long polling, es una estrategia, un método de comunicación de dos vías entre un browser y un servidor, en el cual lo que uno hace es, por lo general lo que uno puede hacer, lo que es un browser puede hacer request de Ajax, ¿no? A un servidor. Entonces, en vez de estar, o sea, si yo quisiera verificar estados de un servidor, normalmente lo que haría, si decía por polling normalmente, es cada un intervalo predefinido de tiempo, mando una conexión y digo, ¿cambió algo? No. ¿Cambió algo? No. ¿Cambió algo? Sí. Bueno, y actúo sobre eso. El problema de eso es que abrir constantemente conexiones de HTTP es un proceso pesado, sobre todo si hay que establecer una conexión nueva de HTTP que tiene un overhead importante. ¿Sí? Creo que es un handshake de dos o tres, o sea, son al menos 1 o 2 round trips para establecer una comunicación antes de mandar datos, lo cual es totalmente inaceptable, sobre todo porque el servidor estaba basado en un lugar geográficamente distante, por lo menos el prototipo, ¿no? Entonces, la distancia geográfica, si te agrega 200 milisegundos de round trip, eso es para tomar en cuenta. Long polling lo que hace es, en vez de hacer una conexión, vuelve cada un intervalo de tiempo, es, hago una conexión y el servidor no la cierra. ¿Sí? El servidor le está diciendo, tengo la conexión abierta, te voy a mandar información. Pero no manda nada hasta que efectivamente el servidor tenga algo para mandar. Entonces lo que ocurre es, yo le digo al servidor y le digo, ¿tenés algo para mí? Se queda. Sí. Entonces, en todo ese tiempo la conexión quedó abierta por un periodo de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, hasta que recibe un dato y de hecho puede seguir manteniendo esa conexión abierta para recibir más datos. Lo cual funciona bastante bien en la práctica y lo que tiene de bueno es que es algo que funciona en cualquier browser viejo que soporte Ajax. Digamos, hay veces problemas de timeouts porque tenés que configurar el servidor para que decir, bueno, mi conexión no se va a cerrar después de 30 segundos de inactividad, y lo mismo del lado del navegador. Y tiene unos problemas cuando termina el ciclo de polling, o sea, pasado los 30 segundos en los cuales mi conexión hace timeout, tengo que volver a abrirlo, entonces hay un periodo en el cual puede haber latencia adicional. Pero funciona bien. El problema que hay es que de vuelta, todo esto estaba muy verde, habían varias soluciones, pero había que adaptarlas al caso de uso de cada uno. Y siempre requería configuración extra del lado de Apache, de Nginx, de lo que sea el servidor que uses. En su momento había una solución también que se llamaba Ape Server, que es muy similar a lo que es Node.js hoy en día. Ape es básicamente un motor de JavaScript, de server-side, pero que está basado en la máquina virtual de Mozilla. ¿Sí? En su momento era TraceMonkey. Sí, alguna de las tantas monkeys que hubieron estaba basado sobre eso. Y si bien en teoría funcionaba bien, en el sentido de que podía establecer conexiones de long polling y todo lo demás, y tenía una API para eso, tenía un problema de que la API en realidad no era tan buena. Tenía un grado alto de complejidad, era muy difícil hacer debugging, porque a diferencia de Node no tiraba errores en consola, no tenía buenos features para andar reportando el error de línea y todo lo demás, que son básicamente consecuencia de cómo la VM de Mozilla maneja los errores, y bueno, el hecho de que es una función que no estaba tan desarrollada, era relativamente nueva. Sigue estando en GitHub, pero si van a ver, hace como 3 años que no hay updates, porque fue claramente superada por Node. Flash sockets. Flash. No hace falta decir más. Había un requerimiento adicional de que esto debería poder correr en una tablet, que en su momento quería decir iPad y Flash no son amigos. En realidad nada es amigo de Flash. Pero hay trucos raros, como curiosidad, en los cuales uno puede crear un iframe con un socket de Flash y comunicarse de eso a través de una API de JavaScript por medio de Flash. Pero de vuelta, son hacks y todo lo importante es el time to market. ¿Sí? Hacer una plataforma de este tipo, conseguir fondeo, sobre todo en Argentina, que bueno, no me voy a poner a hacer una charla acerca de lo que es conseguir fondeo en Argentina.
en estos tiempos. Simplemente digamos que no es fácil y uno quiere fijarse que las propuestas, mientras hay para conseguir dinero, se consiguen. Entonces, en este momento, Socket.io estaba por la versión 0.6, algo por el estilo, y Node estaba como algo muy nuevo. Muy nuevo. Sí. Sobre lo anterior, ¿considerado también Erlang como una alternativa? No, por el hecho de que ninguna de las personas tenía familiaridad con Erlang y aprender un lenguaje con las idiosincrasias que tiene Erlang para esto, o sea, una cosa es hacer un servidor de juguete en Erlang cuando no sabes Erlang. Otra cosa es hacer un servidor que tiene que funcionar correctamente, donde tus problemas más grandes son de negocio, ¿sí? Y donde la idea es que tenés que iterar rápidamente. ¿Sí? Además de decir que, bueno, que en su momento no manejábamos Erlang, bueno, es algo relativamente reciente para mí. Y en el contexto de todo eso dijimos, el overhead de aprender Erlang en este momento no es aceptable para nuestras necesidades. Y además, si un día queremos expandir, conseguir un programador que sepa Erlang o que esté dispuesto a trabajar en Erlang, iba a ser tan difícil como caro. Pero en su momento, bueno, estaba esta librería de Socket.io, sobre la cual inicialmente tenía un montón de escepticismo porque dije, JavaScript en el servidor. ¿Por qué? Pero lo que me puse a ver, cuando empecé a ver los ejemplos y empecé a ver la librería, lo que vi es que realmente funciona. ¿Sí? O sea, acá estaba por primera vez en un montón de tiempo un tool al cual le digo, abrime una conexión bidireccional con un browser y mandame cositas. El tipo realmente recibe cositas y las conexiones no se caen o se reconectan y tienen mecanismos de los cuales funcionan con mucha efectividad. Y lo otro que tiene muy bueno de eso es que la API de Socket realmente es excepcional. Creo que es una de las mejores APIs que he visto en cualquier librería y sobre todo en el sistema de JavaScript. Sí, o sea, es muy fácil de escribir cuándo voy a recibir algo, cuándo me voy a conectar. Sí, lo que se necesita aprender para funcionar es poquitísimo. Y lo que puede hacer con eso, se puede hacer con eso es un montón, y si uno quiere un poco más profundidad, también lo puede hacer. Este punto de que es trivial usar como proxy no es menor, porque como yo ya les venía diciendo, gran parte de la lógica de negocios estaba implementada en nuestro servidor de Django. El servidor de Django es el que mediaba con nuestra base de datos de Postgres, entonces es lo que mantenía la versión verídica de la realidad. Entonces seguramente lo que íbamos a necesitar era conexiones entre Django del servidor, al servidor de Node con Socket y del mismo hacia los clientes, ¿no? Entonces poder proxificar un mensaje fácilmente, es decir, lo recibo por acá y te lo mando por un lugar, un canal a los clientes, es súper importante. Y es un caso de uso que aparece un montón. De hecho, la mitad de los blog posts que van a ver de tecnologías como Nginx y todo lo demás es cómo usarlo como un proxy de algún tipo para forwardear mensajes aplicando ciertas reglas de transformación. Bueno, Node, sin ir más lejos, siempre se vende en muchos aspectos. Y la verdad es que es robusto. Los mensajes de errores eran claros, siempre había algún stack trace raro de muchas funciones anónimas, pero era claro ver por dónde aparecía el mensaje y ese era mi miedo más importante, ¿sí? De decir, no sé cómo es el tema de las excepciones acá, pero bueno, saber que cuando algo fallaba realmente era por error mío y no por un error de plataforma y que lo pude probar un montón de veces en un montón de condiciones de pruebas, fue algo muy satisfactorio. Voy a mostrar solamente este único ejemplo porque lo que les voy a decir es, si lo quieren ver, vean en la página de Socket. Porque el API son dos cositas más de código así y prefiero, o sea, que si les gusta lo vean ustedes antes de yo leerles la documentación. ¿Sí? Pero lo importante para que todos sepan, para quienes no usan Socket.io, es que esta librería del lado del servidor le instancias un evento de conexión, ¿sí? Y cuando recibe una conexión que establece con un cliente, que es este objeto de Socket, te permite emitir eventos con datos, ¿sí? Esos eventos, algunos son de nombres preestablecidos, o sea, connection es un nombre estándar, pero uno puede crear sus propios eventos con un nombre arbitrario, como por ejemplo en este caso, news, ¿no? Y news viene con esta información que también es JSON. Que el lenguaje el wire format que recibe esto es JSON, también es muy práctico, porque por lo general muchas librerías de comunicación bidireccional te dicen
no implementamos un formato. Vos mandá lo que quieras y fíjate cómo armarte un parser o todo eso. Y la realidad es que de vuelta es escribir un parser bajo presión, que de vuelta que tiene que ser robusto, que tiene que funcionar bien, y todo eso es un desperdicio de tiempo. Entonces acá decimos, bueno, JSON todo, se recibe, se parsea, genial. Y dentro de un evento de conexión, uno puede registrar después nuevos eventos del lado del receptor. O sea, el que digo es, yo recibí algo nuevo, te voy a mandar algo y ahora estoy esperando otra conexión. Y del lado del cliente, bueno, es conectarse a tu servidor, ¿sí? Recibir data, o sea, recibir un evento, o sea, registrar un evento y manejarlo con un callback, y en este caso, bueno, también emitir más data. Hay como crítica y comentario, hay una cosa un poco perniciosa que estamos haciendo acá, que es tal vez una de las malas prácticas que se propagan mucho en JavaScript, que es tener una cantidad anidada de secuencias de eventos que se puede manejar con abstracciones que se han manejado en otros lenguajes. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? En realidad nosotros lo que estamos modelando es una máquina de estado, ¿sí? En la cual tenemos nodos con transiciones de eventos. Y bueno, sería lindo que algún día alguien pueda modelar una máquina de estados de eventos en JavaScript, tal vez basada en socket.io o algo por el estilo. Sobre todo con un servidor de subastas, en el cual digo, bueno, te conectás y te vas a unir a una subasta. Entonces ahora te tengo que mandar data de la subasta. Y me vas a mandar un bid de un lugar, pero cuál, con qué información, qué te devuelvo, todo eso. Puede haber un flow de datos interesante que, bueno, se presta un poco de algunos bugs de lógica, pero tampoco es algo tan terrible. Creo que sí es algo que se puede trabajar mucho todavía. Para mostrarles un poco la lógica del servidor que estaba haciendo, y hay motivos por los cuales pasaba esto, la idea es que lo que terminamos haciendo, y después les voy a contar por qué, es que el cliente, los comandos, o sea, los comandos, las acciones de registrar data de una subasta o colocar un bid, se envían al servidor de Django y el mismo proxifica esta bid al servidor de subastas y el mismo le envía la data de los eventos de lo que está sucediendo en la subasta. ¿Sí? O sea, todos los comandos, todas las acciones que mutan estado se reciben acá y se propagan acá, y todos los cambios y cosas que suceden en la subasta que no son de acciones suceden acá. Hay un motivo que tiene que ver con esto, que es la importancia de mantener todo el estado sincronizado. El estado sincronizado no lo mantiene el servidor de Node, que si bien tiene una estructura de datos que mantiene el estado de todas las cosas, lo que yo quiero que mantenga el estado es la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos es ácida, es transaccional, nos permite realizar operaciones justamente financieras en el contexto de una transacción, que es algo que también, de vuelta, en el contexto del 2012, los drivers de base de datos de Node no eran tan buenos, ¿sí? Y además, como ya tenía todos mis modelos de datos desarrollados en Django, los podía utilizar acá. Django tiene una muy buena abstracción para manejar transacciones en las cuales uno quiere hacer el locking de una fila, que se llama Select for Update, y es un feature que soporta Postgres. El cual lo que quiere decir es, vamos a suponer que yo quiero ver los datos de una fila y los voy a modificar subsiguientemente. Entonces, Select for Update, lo que le dice a Postgres es, dame los datos de un row, ¿sí? Y los updates, o sea, y los updates que va a hacer, que va a ser suficientemente, van a mantener un lock, por lo tanto eso es en el contexto de una transacción. Entonces esto evita tener que declarar explícitamente una transacción en la cual son que va a hacer un select, un update y un commit. O sea, dice, mira, voy a hacer un select y inmediatamente después voy a hacer un update. Y es una construcción muy eficiente para esto, ¿sí? Porque lo que nos importa es que si yo voy a andar mutando, por ejemplo, el costo actual de un producto, y voy a tener que hacer un log de ese row del estado de la subasta, quiero que sea lo más rápido posible, ¿sí? Entonces hago un select igual para obtener la data del valor actual, porque es algo que también puedo usar yo. Inmediatamente aplico el update, minimizo el tiempo de bloqueo de ese row, todos somos felices porque maximizamos la concurrencia. Y ese cambio de estado, una vez que es exitoso, porque se hizo en el contexto de una transacción, se propaga al servidor de subastas, que mantiene el estado actualizado y lo propaga a todos los clientes, ¿sí? Como todo esto ocurre en el localhost por un socket local, el overhead es
muy chico. Y tenemos lo mejor de todos los mundos, ¿no? Una cosa que de vuelta que es excelente al respecto del modelo de concurrencia de Node es, como no tengo que pensar en transacciones, no tengo que pensar en threads, lo cual en muchas cosas no es bueno, pero en este caso es súper bueno. Quiere decir que razonar acerca de los cambios de estado y los posibles lugares donde pueden estar los distintos clientes es trivial. ¿Sí? O sea, si tuviera que manejar un servidor donde manejo el estado de subastas en las cuales distintos clientes están escuchando data de distintas subastas y alguno recibe un dato y otro recibe otro y otro prueba a hacer una cosa y otra cosa, si tuviera que hacer un modelo normal, multithread, de lo que sea, tendría que trabajar con un montón de logs, sería muy difícil razonar respecto de esto. Entonces, el hecho de que implícitamente, ¿sí? Por más de que tengamos un modelo que simula, bueno, que es concurrente, pero digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es la diferencia, una cosa es concurrencia Paralelo. y paralelo. Como es concurrente pero no es paralelo, quiere decir que de vuelta, pensar en esto es fácil. Porque si sé que voy a apuntar el estado a una subasta, sé que lo estoy haciendo sin posibilidad de que se le vea ningún race condition, ni ningún deadlock, ni ninguna de esas cosas feas que son muy, muy, muy difíciles de debugar en producción. O algunos tal vez hayan tenido la mala fortuna de que se haya pasado. Entonces, bueno, esto simplemente era para contar eso. ¿Sí? Y acá les quiero comentar una lección de complejidad que tuvimos al respecto de esto, ¿no? Como yo les decía, un problema muy importante para pensar una subasta es cómo me aseguro que todos mis clientes tengan una versión actualizada del estado de todo y que la latencia sea, o sea, y que la latencia y el manejo del tiempo de todo sea razonablemente bueno. Si vemos, por ejemplo, los juegos de multiplayer, que creo que todos acá jugamos algún juego de multiplayer, van a ver que los juegos más avanzados tienen algoritmos de corrección del lag en los cuales van tomando un muestreo estadístico de cuál es la latencia de un jugador. Entonces, ciertas acciones, o sea, ciertas cosas de por ejemplo, la posición de un jugador, ¿no? Que está desplazando en un mapa, en un juego de primera persona o algo así, se puede extrapolar, ¿no? Para que la experiencia del lado de los peers sea más o menos razonable, en vez de ver el tipo saltar así, que lo estés viendo moverse y que sea efectivo a la hora de hacer algo funcional, ¿no? Eso de hecho es esencial para hacer un buen juego multiplayer. ¿Qué es lo que pasa acá con los timers? Si yo me tengo que un cliente tiene 300 milisegundos más de latencia en algún lugar del mundo, me gustaría pensar una forma en la cual lo quiero corregir esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos un montón de ideas acerca, por ejemplo, de hacer un muestreo de la latencia del timer. Y además queríamos andar evitando mensajes constantes de tics del servidor de subastas. Porque si yo tengo que decir, cambió un segundo, cambió un segundo, cambió un segundo, es un mensaje por cliente por cada segundo, que es una cantidad que no es despreciable el ancho de banda. No es la muerte de nadie si los mensajes son chicos, pero uno quiere evitarlo. O por lo menos eso es lo que pensábamos. Entonces, a partir de eso, hay un montón de modelos que uno puede tener acerca de los cuales uno corre un timer local y después corrige el drift, digamos, del reloj local del reloj remoto. O sea, lo que va a pasar seguramente es que, o sea, una cosa que pasa, por ejemplo, es cuando yo recibo un evento de que me aumenta el precio de la subasta y tengo que resetear el timer, el reset tiene que ocurrir en el mismo momento en todos los clientes. Entonces, si yo tengo un clock local, tengo que poder de alguna forma compensar por eso. Bueno, todo eso que dije no sirve. Porque el problema con los mecanismos compensatorios del lag es que incurren una complejidad de razonamiento enorme. ¿Sí? Decir cuáles son las estrategias y los distintos escenarios posibles en los cuales sucede el lag resulta que no es una buena forma de pensar en la latencia de la red. Porque ¿qué es lo que pasa? El lag en la red no es un evento uniforme, ¿sí? Por varios motivos.
Primero que nada, porque el lag no es que son las 8 de la noche, todos están viendo YouTube en casa y el lag que tenías antes, que era 100 milisegundos, ahora es 500. No. El lag sucede por congestión de tráfico en la red. Y la congestión de tráfico lo que tiene es que tiene comportamientos que son raros. O sea, lo que suele pasar es suele tener un comportamiento lineal de incremento de latencia hasta que tenés congestión. Entonces, cuando tenés congestión, el throughput de tu red baja, el tiempo de latencia aumenta, pero si tomas en cuenta que eso sucede en una red tan grande como la Internet, se vuelve absolutamente imposible razonar en forma sensata en esto. Solución: enviamos el tick de la subasta a todos los clientes todo el tiempo. Haciendo un poco de testing, sí, probamos cómo era la cuestión y cómo era la percepción de la experiencia del usuario. Sí. Teniendo un timer local y compensando versus recibir el tick externo, y nos dimos cuenta que para la gran mayoría de los casos, para la vasta mayoría de los casos, el tick termina llegando, si el mensaje es chico. Y además, si uno hace algo razonable, que es que como son subastas que ocurren en tiempo real y son de tiempos acotados, las corren en horarios, y esto es un hack social importante, pero efectivo, uno lo corre en horarios donde no hay tanto tráfico, o sea, por ejemplo, después de las 9 de la noche, resulta que funciona suficientemente bien. Un ejemplo de lo que pasaba cuando teníamos un sistema compensatorio. Si tenés un sistema de compensación de lag, vamos a suponer que falta menos de un segundo para que termine la subasta. Localmente termina mi subasta porque tengo lag o lo que sea. Sí, o sea, la subasta en teoría hubiera terminado del lado del servidor y acá está por terminar acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Entra un bid nuevo en el servidor. Entonces, entre que ese bit nuevo se propaga a mi cliente, yo acá como, o sea, digamos, a mi cliente, mientras tanto el timer está en 0, pero la subasta no terminó. Porque la subasta no termina porque el cliente dice que termina, la subasta termina porque recibe del servidor un mensaje de que la subasta terminó. Entonces lo que pasa es que el usuario por 300 milisegundos se queda viendo el timer en 0 y no puede hacer nada. Entonces, si bien claramente esto puede, o sea, el tiempo local puede ser más cercano a la realidad, la experiencia del usuario es pésima. Porque al usuario en realidad no le importa que esté desfasado 300 milisegundos cuando falta un minuto para la subasta. Le importa eso cuando está a menos de medio segundo de terminar la subasta. ¿Sí? Conclusión, el overhead de red y todo eso, y el hecho de que Node en ese sentido es verdaderamente concurrente, de una forma muy respetable, no terminó habiendo problemas de enviar mensajes de tick a todos. Y eso también es un gran mérito a Socket.io, porque Socket.io nos da las abstracciones para mandar un mensaje a todos nuestros clientes por broadcast y lo hace realmente tomando ventaja de todo el hardware y todo lo que hay. Y eso realmente fue muy satisfactorio. Y como pequeña... Bueno. Y después si queremos podemos ver un poquito del servidor, pero básicamente es eso. Preguntas. Si no es un poco de tiempo, vamos a la de Sí, ¿tuvieron problemas con firewalls o ATDNS o los servidores que, digamos, bloqueaban el socket? No, porque justamente lo que tiene Socket.io, Socket.io tiene muchos mecanismos de comunicación que soporta. Soporta long polling como método, o sea, soporta... Como tiene fallbacks, ¿no? Cosas que... Tiene una serie de mecanismos que vos le puedes dar un orden de prioridad. O sea, puedo usar long polling, puedo usar flash sockets, puedo usar web sockets y todo lo demás. En el momento en que lo hicimos, vimos que flash sockets no funcionaba bien y long polling funcionaba relativamente bien, pero introducía mucha lag. Había un mecanismo más y había WebSockets. Entonces lo que le terminamos diciendo es, si hay WebSockets, usalos, que creo que son implementativamente HTTP. Por lo tanto, sobre todo HTTP corriendo en puerto 80-81. Creo que nosotros internamente la comunicación, digamos, los mensajes que recibimos nosotros de la página en sí corría en puerto 80 como cualquier browser, el servidor de socket corría en puerto 81, que por lo general no se bloquea y es tráfico HTTP. Y en todos los casos que tuvimos, nuestros clientes estaban corriendo desde sus casas o de esquemas que no tienen una gran complejidad de red. Por lo tanto, eso no fue un problema. De vuelta, sí fue un problema con flash sockets y fue un problema con un par de esquemas de otros esquemas que no dejamos activos.
también hay que recordar que la librería web seguía siendo un poco más verde en ese momento, entonces errores de esa clase sucedían y se reportaban y no siempre era fácil encontrar un workaround. ¿Sí? Hay un montón de hacks en las cuestiones de networking de esas cosas. Una pregunta, entonces, al final el servidor le mandaba el número de tick y el cliente cuando le mandaba el bit mandaba el número de ticks en el cual había dado clic o no. A ver, hay demo, ¿piensas? No era demo de la subasta, es mostrar un poco el código simplemente. Porque podemos terminar con eso antes que se apague la batería. Ah. Y ya luego la pregunta, ya. ¿te parece? Sí. No, pero igual la pregunta es válida. Claro. La pregunta es válida. Lo que teníamos mandando en realidad era simplemente el bid con la ID de la subasta, ¿sí? El timestamp, que igual no nos servía porque el timestamp que consideramos era el momento en el cual llega al servidor, porque además un timestamp del usuario se puede alterar aleatoriamente, y el session ID del usuario. Entonces, en ese sentido, lo que hacíamos era cualquier mecanismo de vuelta para compensar estas falencias de latencia eran más complicados por el tema de que o comprometen la seguridad o dificultan el razonamiento. ¿Sí? Y reitero, no puedo dejar de hacer énfasis lo importante de que un sistema de este tipo sea fácil de razonar. Si es difícil, tu tiempo de desarrollo y la resolución de bugs incrementa exponencialmente. ¿Sí? Más aún si tienes que introducir a una persona nueva a que trabaje con esto, o que tengas que explicarlo, o que tengas que debuguearlo en entornos de prueba, o sea, porque hicieron muchos beta tests de esto, en los cuales, bueno, o sea, eran usuarios que estaban haciendo un beta test, pero querían estar en la subasta. O sea, no es que les vas a interrumpir la experiencia de usuario porque tengo que buscar el servidor y meterme y hacer un cambio. Eso no funciona porque si no perdés tus beta testers, que no es que tienen todo el tiempo de la vida, y no está bueno. Otras preguntas. Que básicamente lo que ustedes implementaron fue un pusher, pues, ¿no? O sea, con eso que yo no sé si has escuchado el pusher, que es básicamente Sí, una capa de WebSockets sobre cualquier implementación que tengas. Pero hace 5 años, 4 años. sí, 2 3 años. Un pusher, pero que tenía lógica agregada y que además enviaba un montón de estadísticas. O sea, la información de la subasta en sí, es decir, de quiénes fueron los últimos bidders, cuál fue su monto y todo lo demás, eso recibía copiado en el servidor de Node. ¿Sí? O sea, los updates que recibía Django a Node eran solamente los cambios de estado de lo último, no una copia de toda la data. Y se puede asumir que la versión de Cyberpunk que tiene Node es, o sea, salvo por el último evento, o lo que puede ser que esté tanto ahora, es verídica. Y es mucho más conveniente desde ese punto de vista empujarlo desde Node con Socket que empujarlo desde Django e incrementar el overhead de comunicación entre Django y el servidor. Bueno, vamos entonces ahora a la demo. Bueno, y esta es, para quienes quieran saber, esta es mi data de contacto, mi Twitter, mi Gmail, en el estilo este loco para evitar los spammers. Y como tengo el BIM, pero el BIM no me funciona esta ventana, vamos a correr el Gedit, el viejo y conocido Gedit, y voy a abrir un poco los archivos estos. Sí. ¿Estás usando Xmonad? ¿Qué cosa? ¿Estás usando Xmonad? No, esto es un Ubuntu default. Experimenté con Xmonad, pero bueno, hacer eso requiere tiempo. Y sobre todo porque Xmonad hay que configurarlo en Haskell. Claro, Y configurar... pero no hay que saber Haskell tampoco, porque o sea, Hice- a mi amigo yo le iba a cambiar su configuración y Hice suficientes cosas en Haskell como para saber que no quiero seguir haciendo más cosas en Haskell desde el punto de vista de productividad. Si quiero demostrar teoremas, bueno, fantástico. Pero bueno, este código está con el este código va a estar con el disclaimer, como decía, que fue código del año 2012 y que realmente estábamos, digamos, era la primera vez que estábamos haciendo JavaScript en el servidor.
Pero básicamente, lo que teníamos haciendo era registramos un conjunto de eventos y errores. Estos son los eventos que se envían al cliente. ¿Sí? Teníamos funciones para hacer requests al servidor de Django cuando pasaban cosas raras, ¿no? Que no es trivial porque sobre todo el tema de autenticación requiere por envío del Session ID, que implica que cuando vos recibes el request del servidor, o sea, tenés que mantener un registro de cuál es el Session ID de un usuario, ¿no? Para poder comunicarte y hacer request por su lado o recibir request por su parte. Tenemos un montón de cosas para arrancar la subasta y cerrar la subasta, que implica darle mensajes al servidor de Django. Lo que sí pasa es que el timer verídico ocurre en Node. Si Node tiene la verdad, habrá de decir cuál es el momento de esto. Entonces Node es el que genera la acción de cerrar la subasta enviando un request a Django. ¿Sí? Están en el mismo servidor, ¿no? O sea, el mismo servidor físico, sí. Y se comunican haciendo requests normales. Tenemos funciones para enviar updates globales de data a los usuarios. Todo eso con underscore. Underscore es una librería increíble de JavaScript, nadie debería no usar otra. Lodash. ¿Qué? Lodash. No sé. Underscore es Lodash es underscore hecho performance y mira. Y de hecho hay un poco de drama por ahí, pero ya está. ¿Es un fork? O sea, no, es una implementación, solo que le has metido un request diciéndole, oye, está haciéndolo mal esto. Sí. Y es como, como que cambió, ¿te acuerdas qué fue? ¿Sabes? Hizo una cosa y dice, oye, zip. zip, ahora unzip no dice lo que hace la documentación. Ya, modifiqué la documentación. Oye, pero entonces ahora unzip hace lo mismo que zip. Ya, entonces tienes razón, no debe existir unzip. Y con tal no hacerle caso al developer. Bien, o sea, no obstante, la verdad es que, bueno, en su momento facilita eliminar un montón de las estupideces que tiene JavaScript por defecto. Sobre todo a la hora de hacer binding de objetos y cositas así. Y bueno, después las secciones de build, que hay un montón de cosas. El registro de sockets, que es importante, con todas las acciones. Como lo ven, acá hay una cadena de eventos que se van metiendo y que, bueno, en su momento no había toda la cuestión de promises y de deferred execution y todo lo demás que en JavaScript hoy en día, que está muy bueno. Hubiera estado bueno que existiera en este momento, pero no es tanto código, o sea, como están viendo en realidad. Ese make Django request es como un request normal, solo que tiene ya la data del servidor. ¿O? Es un request que es el servidor de Django para intercomunicar. ¿Sí? Lo que pasa es que todos los requests de Node iban por un puerto distinto, y un puerto local para asegurarnos de que no hubiera forma de poder impersonar un request del servidor de Node del lado de afuera, que eso era una masiva falla de seguridad. Entonces, bueno, el tema, un feature muy lindo de Socket.io es que soporta lo que se llama rooms, ¿sí? Que el room es básicamente una abstracción de decir, es una abstracción de eventos, es decir, me voy a conectar, me voy a suscribir a este room y todo lo que envío al room va a todos los que están suscritos. Entonces tenemos namespaces de eso, y etcétera. O sea, no, como ven, en realidad hay un par de cositas lindas directamente de las features de Socket.io. Una que está muy buena es que Socket.io te permite servir sus propios archivos del cliente. Es decir, uno tiene Socket.io del lado del servidor y del cliente. El mismo servidor de Socket.io te permite servir los archivos de JavaScript que va a usar el cliente. Lo cual es muy bueno porque quiere decir que te evitas tener que servirlos desde otro lugar. No es necesariamente la mejor práctica servir assets de dos lugares distintos, pero es conveniente. Y acá lo que les contaba acerca de los transports que tiene, que son WebSockets, FlashSockets, archivos de HTML, polling por JSONP, etc. Defines la secuencia, la caída, ¿no? O sea, por default tiene un default, pero si no, vos le puedes decir, y lo que hacen es hacen una negociación, o sea, como si fuera TCP, o sea, una negociación de ver cuáles son los Ethernet, ¿viste? El cual determinás cuáles son los features que soporta el browser. Y en este caso, de vuelta, esto lo hicimos porque lo que nosotros probamos era lo que mejor funcionó. Esto, igual eventualmente comentamos el frasco cuando andaba,
y esto lo subimos para arriba. ¿Y cómo hacían el debug, por ejemplo? O sea, ¿cómo podías hacerle saber al servidor de WebSockets que no tenían WebSockets, que solamente aceptaban Flash sockets? Eso es algo que maneja la implementación de Socket.io, por suerte, y lo hacía suficientemente bien. Lo que termina pasando es que, o sea, es que vos tenés formas de testear si soportas un feature viendo si está definida una variable en el DOM. O sea, es como hacer shims de HTML5. O sea, te fijas si existe un método del DOM o si un comportamiento que vos esperás cuando hay un feature te funciona correctamente. Pero Socket.io entonces te da las herramientas para hacer el debug, a nivel de cliente, para que yo le diga, debugueando al servidor, solamente hagamos no call. Vos le podés al cliente conectarte usando este método. Sí. Okay. Entonces, bueno, lo que hacés en nuestro caso era en el template de renderizado del cliente, le decíamos, bueno, estás en modo debug de tal cosa, pásale esta configuración. ¿No? Pero la negociación de vuelta se hace sola y la fácil. Y una última cosita que es importante es, los servidores de JavaScript, sobre todo en desarrollo, tienden a caerse y colgarse, porque como estamos usando un solo thread para todo, si uno tiene una excepción que no agarra, se te muere todo el servidor. Y eso pasa en los momentos menos esperados, que son, por ejemplo, cuando uno hace un test. Entonces, ¿qué es importante? Como sabemos que se nos va a caer el servidor, cuando levanta nuestro servidor de subastas, queremos que obtenga del servidor de subastas toda la información verídica, ¿sí?, de las subastas. ¿Sí? Es decir, si se me cae el servidor y lo tengo que restartear, quiero decirle inmediatamente al servidor de Django, che, ¿cuáles son las subastas que están activas? Y cuáles son las que no están activas y cuál es el estatus de las subastas. Entonces, para eso serviría este request que al levantar decir, bueno, tráeme la información de mi mundo de subastas, así lo mantenemos todo andando y sincronizamos todo en Startup. Y todo lo demás realmente es eso mismo, no hay mucho más para contar. Genial. ¿Cómo hiciste para probar de que esto, cuando tuvieras mil usuarios, no se cayera? La subasta que tuvimos más grande con usuarios de data testing era de 20 usuarios y después hicimos bots de prueba, ¿sí? Que corrían digamos que estaban en Node y bueno, probaban enviar cosas con un intervalo o uno le especificaba un comportamiento para andar probando. En ese sentido no te puedo decir que esté súper satisfecho con formas de debuguear aplicaciones altamente concurrentes en Node, pero la realidad es no hay ninguna forma fácil de debuguear aplicaciones altamente concurrentes, punto. Por casualidad viste que, porque yo tuve lo pude ver, que un pate usó Socket.io en Python, pero lo que hizo fue implementar la parte del servidor en Python. Sí. No sé si cuando tú lo hiciste, ¿viste eso o lo viste después? No existía en ese momento. O sea, porque de vuelta, en este momento era una librería súper verde, Node era un ecosistema súper verde. No estaban todavía las buenas prácticas de eso, y si había una librería de compatibilidad de Socket.io, creo que era para Java, ¿no? Pero más allá de eso, lo que a mí me vendía usarlo por Node, además de ser la implementación canónica, que no es trivial a la hora de testear cosas, es el hecho de decir que el chiste de la concurrencia de I/O de redes en Node está bien hecho, ¿sí? Y la VM es rápida. O sea, el comportamiento de V8 es mucho más performante, y si bien de vuelta no tuve las métricas en tiempo para probarlo en Python. Y además una cosa tampoco despreciable es el hecho de que por más de que las funciones anónimas en JavaScript no sean la notación más amistosa del mundo, eso era algo que sí quería usar, que no estaba disponible en Python. ¿Sí? Y la verdad es que poder capturar variables desde 3 niveles de indentación para afuera, trivialmente, estaba bueno. Muy bien, entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Gracias por asistir. Un aplauso. Y nos vemos. ¿Cuándo es la próxima? El segundo miércoles. Sí.